Aquesta nit és un autèntic plaer per a mi parlar i conversar uns minuts amb un gran assagista i escriptor. Antonio Escotado acaba de publicar la segona part de la trilogia Los enemigos del comercio, un repàs exhaustiu sobre l'origen i desenvolupament del moviment comunista, afegint el context econòmic, l'evolució dels sindicats, la gran empresa o un anàlisi dels diversos sistemes de seguretat social. Antonio Escotado, bona nit, buenas noches y bienvenido al Barómetro. Buena nit, pero que quede ahí la parte de Valencia, porque ya no puedo continuar. Enhorabuena por esta segunda parte de un proyecto que conformará en algo más de tiempo una trilogía de los enemigos del comercio. Yo creo que es importante valorar el trabajo y el esfuerzo que supone para un escritor de su talla publicar un libro de estas características tan documentado y preciso. ¿Cómo surgió la idea de ponerlo en marcha? Pues mire usted, en realidad es que cuando... se me ocurrió ponerlo en marcha cuando maduró la actitud de estudiar pues como la meta central de mi vida. Mientras era joven, pues bueno, había algún otro interés en mi vida. Ahora sigo siendo, por supuesto, tengo una familia maravillosa y la quiero mucho, pero me he podido concentrar completamente en el estudio. O sea, es toda una conjugación del verbo estudiar. Y pues eso, pues llevo 14 años con el asunto porque es apasionante. Realmente igual que me dediqué bastantes años a la historia general de las drogas, que es un libro que no se había intentado porque eran muchas fuentes y tal, era muy vasto. Igual, de repente digo, pues vamos a documentar no el miedo de las personas a sí mismas, como es las drogas, sino el miedo de las personas a los demás, como es la cuestión de la disputa entre partidarios y detractores de la propiedad privada y del comercio. Entonces me puse a estudiar la historia de los que están en contra de la propiedad y descubrí que es una sola historia. Es decir, que por una parte hablábamos de los comunistas del Evangelio y por otra parte de los comunistas científicos que vienen con Marx. En realidad descubrí que son exactamente la misma tesis. Los dos piensan que la propiedad es un robo y que el comercio es su instrumento. Creo que este proyecto en un principio no nació para ser una trilogía, pero no, una claro cosa llevó a la otra, ¿no? ¿Cómo fue el proceso que le llevó finalmente a la trilogía? Usted, al principio yo pensé hacer un libro de pensamiento simplemente, es decir, como yo había sido muy comunista de joven, tenía que repasar los términos y decir, sigo pensando lo mismo, no pienso lo mismo, ¿por qué? Pero es que luego, claro, llegó Internet, entre medias, se generalizó Internet, los documentos se digitalizaron y me encontré con una cantidad de material que al principio me dejó medio abrumado y por eso llevo prácticamente 3 lustros con el asunto, pero es que ahora, desde Internet, créame, se puede estudiar los asuntos no por siglos, sino por días, y por no decir que por horas y minutos en algunos casos. Y entonces, al ver las cosas con más detalle, pues cambia el cuadro mucho. Ya, y entonces, pero lo que estamos ante una obra, Antonio, que después de este segundo tomo vendrá el tercero de los enemigos del comercio. Estoy muy avanzado ya. Supongo que uno puede decir que esta es la obra de su vida. ¿Lo siente así? Pues cómo no, pues claro que es la obra de mi vida y tendrá al final pues en torno a las 2.500 páginas. Ya me dirá, porque además cuido mucho el estilo en la medida de mis limitaciones. O sea, intento que esté despojado no ya de paja, sino de redundancias y de idiosincrasia. O sea, intento hacer un libro sin sesgo, que rellene las lagunas tremendas que ha habido en esta materia, porque créame que la historia del comunismo se desconoce tanto como la historia de las drogas, por lo menos. Y centrándonos en el libro, señor Escotado, ¿por qué llamar a este proyecto Los enemigos del comercio? ¿Y quiénes son esos enemigos? Pues eso, los que creen que la propiedad es un robo y que el intercambio de mercancías, es decir, el comercio, pues es el instrumento que permite que ese robo persista. En este segundo tomo, parte de la sociedad esclavista llega hasta principios del siglo XX. Sí. ¿Por qué abarcar un periodo tan exhaustivo y concretamente ese periodo? Porque es el periodo de la Revolución Industrial.
Y lo más curioso del comunismo es un asunto que yo descubrí a posteriori, es decir, yo pensaba lo contrario, yo pensaba que las rebeliones comunistas eran fruto de hambrunas y de situaciones de tiranía y no. Lo que he descubierto, pero de una manera me parece incontrovertible, es que los brotes de comunismo siguen como una especie de vértigo de la libertad a los momentos donde mejora la situación político-económica. Por ejemplo, el Evangelio, y la parte más dura del Evangelio, esto de los últimos serán los primeros, y benditos los pobres de espíritu, y benditos los pobres en general, esto coincide con el único momento próspero del Imperio Romano, que es el periodo de Julio César a la paz de Augusto, los 50 años de la paz de Augusto. Fíjese qué curiosidad. Luego, el brote de las guerras medievales, comunistas y todo esto, pues coincide con la revolución comercial, que comienza en el siglo XII con la letra de cambio, el derecho mercantil, las formas primitivas del cheque. Y el brote del comunismo científico, ¿con qué coincide? Con la revolución industrial. O sea, con subidas muy bruscas del PIB y, por tanto, de la prosperidad y también en términos de derechos civiles, libertades públicas, etcétera. Quisiera destacar una de las primeras citas que contiene su libro y que dice: los historiadores no tienen que pasar casi nunca por el riesgo de la destitución. Quizás serían mejores historiadores si corriesen ese riesgo. ¿Por qué, señor Escotado? Pues porque nos han dado una historia del comunismo completamente falseada, tanto en los hechos concretos como en las omisiones, como en las interpretaciones. Por ejemplo, nos han presentado la revolución industrial como un momento catastrófico para gran parte de la población, y como si hubiesen obligado a las gentes a dejar el campo y a irse a trabajar, pues eso, como peones industriales o ayudantes, pero no es verdad. Es decir, la gente se fue del campo a la ciudad porque quería quitarse de encima la servidumbre feudal y porque los jornales que obtenían las fábricas eran 2 o 3 veces superiores a lo que obtenían como braceros agrícolas. Sin embargo, por ejemplo, el primer libro así del comunismo científico, que son los artículos de Engels, que se llama La situación de la clase obrera en Gran Bretaña, si no recuerdo mal, 1845, es justamente una descripción dantesca. Parece que uno está en el infierno del Dante, en el último círculo del infierno del Dante, para describir la ciudad de Manchester. Reflexiona el señor Escotado sobre la sociedad esclavista, pero me llama especialmente la atención que llame a este apartado el equívoco acerca de la sociedad esclavista. ¿A qué equívoco se refiere? El equívoco fundamental es pensar que antes de Jesucristo y de la frase ama a tu prójimo como a ti mismo, pensar que antes todo era sociedad esclavista. Pues no, también para mi sorpresa, le diría que para mi total estupor y asombro, descubrí que el cristianismo no contribuyó para nada a abolir la esclavitud. Todo lo contrario, fue el gran argumento a favor de la esclavitud. Si usted se lee a San Pablo, encontrará con que varias veces en diversas epístolas dice: esclavo, no te preocupes, sé fiel y obedece lealmente a tu amo, estás más cerca de Dios siendo esclavo que siendo hombre libre. Entonces, ¿qué pasa? Que la historia está deformada y tendemos a pensar que la sociedad esclavista fue la sociedad sempiterna de antes. No, mentira. Ha habido 3 grupos, 3 sociedades concretas, los espartanos, los asirios y los romanos, que iniciaron el experimento de vivir de esclavos. O sea, no especializarse, no llegar a la técnica, no tener profesionalismo, sino tener esa diferencia. Tú has nacido aristócrata, pues ahí te quedas. Has nacido esclavo, pues ahí te quedas. Sociedad estamental, rigidez, imposibilidad de moverse a lo largo de la escala. Pues bueno, el cristianismo ha sido el gran apoyo de la sociedad esclavista, hasta que llegó hasta que se reformó, hasta que llegó el protestantismo y también la contrarreforma en cierta medida, y entonces empezó a pensar que era mejor una sociedad comercial que la anterior, una sociedad, vamos a llamarla clerical militar. Muy curioso su planteamiento sobre que tan solo existe una revolución
que siempre es la misma, pero a través de fortunas y pasiones diversas, y que nosotros tampoco veremos concluir esta misma revolución. ¿Podríamos incluir este momento económico en el que nos encontramos dentro de esa misma revolución que usted plantea? Bueno, claro que sí. Lo que pasa es que a trancas y barrancas vamos siendo cada vez más civilizados, en el sentido de más educados, más capaces de transigir con la diferencia, menos dictatoriales. Esa frase que me cita usted es del gran Alexis de Tocqueville, y bueno, yo diría que el momento presente, la crisis presente económica, el libro se dedica mucha atención a crisis previas, porque el tipo de problema que se ha creado es, por una parte, nada más que fruto de la prosperidad. O sea, no puede haber crisis económica sin que antes haya prosperidad. O sea, la razón de las crisis económicas es la riqueza. Esto en primer lugar. Pero si nos ponemos a verlo más en detalle, nos damos cuenta que el cambio fue de la moneda que valía en sí misma, porque era de plata, de oro o de bronce, a la moneda de confianza, es decir, al papel moneda. Desde ese momento, que es aproximadamente mediados del 17, el mundo cambia, porque claro, se puede conseguir, los gobiernos, los que imprimen el papel, pueden conseguir un ahorro forzoso de los ciudadanos, simplemente imprimiendo más papel. Además, hay que darse cuenta que de cada euro que ponemos en el banco dispone de 90 céntimos y lo vuelve a prestar 90 céntimos. Una línea de crédito bancaria es dinero. Y entonces los problemas que tenemos una y otra vez, lo que se llaman crisis cíclicas, pues no es nada más que los precios van subiendo, hasta que llega un momento que ya las cosas no se pueden intercambiar. Entonces se produce un desplome de precios. ¿Para qué? Pues para que pueda otra vez intercambiarse, comprarse y venderse unas cosas y otras. Cuando una persona como usted, que tiene una visión documentada y concreta de la historia económica y social, ve todo lo que está pasando en estos momentos relativos a la crisis y el fin del estado del bienestar, tal como plantean algunos, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué análisis hace? No, es que lo del fin del estado del bienestar no es posible. El estado del bienestar está aquí para quedarse. Lo que pasa es que habrá que hacer unos retoques porque la vida es movimiento y el estado del bienestar pues se ha corrompido en gran medida a través de subvenciones y a través del gran problema que es, sufragar a la clase política. Antes, el poder político correspondía a quienes ya tenían el poder económico y militar. Y entonces, al llegar al gobierno, perdían dinero. Al llegar la democracia parlamentaria, pues ha sido lo contrario. Cientos de miles de personas viven de la política, llegan al gobierno para vivir de ello y viven mucho mejor de la política que de lo que vivirían, pues, de su profesión, de su especialidad. Esto, pues bueno, la gran asignatura pendiente del presente y el futuro es controlar y finalmente estrangular a la clase política de manera que cumpla estrictamente sus funciones sin empobrecer a los países. La crisis del estado del bienestar es nada más que la crisis de la hipertrofia de la clase política en cada uno de los países. Hace falta clase política, pero dése cuenta que con Internet formas de democracia directa es inevitable que se impongan, y con ellas también una forma de controlar y finalmente liquidar los excesos de la clase política. Escuchándole, señor Escotado, de que tantos políticos han mejorado con su acceso a la política respecto a su profesión anterior, se entiende perfectamente lo muchísimo que cuesta dejar la política para volver a los orígenes. Naturalmente, imagínese a Alfonso Guerra viviendo o de presidente del gobierno o de perito de Montes. Sí, claro, ahí la cuestión es evidente y la vocación política se acrecienta cada vez que existe la posibilidad de tener que dejarla. Es trágica la falta de estadistas propiamente dichos, o sea, de personas que obren en conciencia y atendiendo realmente al bien general.
en vez de simplemente, o porque muchas veces ni siquiera es por su enriquecimiento personal, sino para el de su capilla, para ese grupo con el cual se ha juramentado, que viene a ser una secta, o sea, tiene la misma estructura que una secta religiosa. Tenemos que ir acabando, señor Escotado, porque el tiempo se nos ha echado encima. Quería preguntarle, una vez presentado el segundo tomo de la teología, abordará el tercero, ¿cómo lo tiene de avanzado y para cuándo pues tiene mire, previsto? Lo tengo bastante avanzado, con un poco de suerte lo tendré para el verano que viene, porque yo empecé con el tercero, fíjese qué gracia, y dándome cuenta de que me faltaban cosas, me fui echando para atrás, y al final me he hecho con un libro de más de 2000 páginas. ¿Qué periodo analizarán el tercer y último tomo de Los enemigos del comercio? Pues espero llegar hasta Chávez, sobre todo hasta el abrazo de Chávez y Ahmadinejad, porque doy por seguro que los enemigos del comercio tienen que converger con los enemigos de la libertad, con los integristas. Supongo que a estas alturas de su obra y su estudio hay ya conclusiones a las que habrá llegado sin necesidad de haber cerrado ya el tomo tercero. En el último minuto, ¿cuáles de ellas les gustaría compartir con nosotros? Pues mire, que viene relacionado con el estudio. Creo que si ante cualquier fenómeno, en vez de llevar una idea preconcebida, nos ponemos a estudiarlo, primero, con certeza va a salir un resultado imprevisto. Segundo, ese resultado va a tener muchísima más riqueza y veracidad que el prejuicio con el que empezamos la película. Antonio Escotado, ensayista, profesor universitario y autor de la trilogía Los enemigos del comercio. Ha sido un placer tenerle esta noche ante los micrófonos del Barómetro. Muchas gracias y muchos éxitos. Vale, en toda muchas su obra. gracias. Buenas noches. Buenas noches.